Sí, sin duda alguna, porque pasar de ser un partido de oposición y de fuerte testimonio cívico fundamentalmente, al pasar a la responsabilidad de gobierno, es natural que haya cambiado la manera de pensar la tarea política, entre otras cosas porque se tienen responsabilidades públicas. Ya no se puede simplemente decir cosas y la administración tiene que también cuidar no solamente el interés del partido, sino el interés general y para todos, no solamente para el interés del partido. De manera es que sí ha habido un cambio. También porque el contacto con el poder político hace que el político se haga más pragmático, y el panista, que no era muy pragmático porque desde la oposición se era fundamentalmente principista, se va haciendo más pragmático. Digamos que estos cambios son los naturales y positivos necesariamente, pero también hubo un elemento que hay que considerar y que no se puede negar, que fue también el contacto con fenómenos de corrupción, y esto empezó a penetrar en el partido. Digamos que esta es la parte de la transformación negativa que tuvo algunos de los elementos del PAN. Aquí no se puede hablar de toda la institución, pero sin duda alguna hay que señalarlo y decirlo con toda claridad y con toda sinceridad. En alguna ocasión, siendo yo presidente nacional, en una reunión internacional de dirigentes de partidos políticos hermanos de todo el mundo, acabábamos de ganar la presidencia en el 2000, y todas las preguntas que nos hacían, éramos en ese momento el partido héroe del mundo, en ese momento todo el mundo quería saber del PAN y aprender del PAN, y la pregunta que nos hacían era: ¿cómo le hicieron para aguantar 60 años en la oposición? ¿Qué hay en este partido? Esa era la pregunta, Esa era la pregunta de todos los dirigentes, de los españoles, de los alemanes, de los sudamericanos, de los nuevos partidos demócratas cristianos de Europa del Este que estaban haciendo apenas a la democracia. ¿Cómo le hicieron para aguantar 60 años en la oposición sin nada de poder y seguir siendo partido? Y avanzar, y avanzar, y avanzar. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en este partido? Y eso me provocó la reflexión de intentar hacer un ensayo sobre la esencia del PAN. ¿Qué hace que el PAN sea el PAN y no otra cosa? ¿Qué hace que Acción Nacional sea el partido Acción Nacional y haya ocupado como partido Acción Nacional un espacio en la política mexicana y que haya ganado un lugar en la historia política de México y haya sido un actor fundamental en grandes transformaciones del México que hoy tenemos, sin estar en el poder 50, 60 años, y que haya ido avanzando poco a poco y que se levantara de golpes, fraudes, palos y otra vez, y a la siguiente campaña, y otra vez a la batalla, y otros golpes, otros palos, otro fraude, otro engaño, y otra vez a la siguiente, y cada vez más, porque cada vez iba creciendo. ¿Qué hay aquí? Pues es que hay una esencia. Es que esta institución tiene una esencia, y eso es lo que tenemos que poner de frente y a la vista en momentos coyunturales en los que puede haber problemas, puede haber desánimo después de una derrota electoral como la que acabamos de sufrir aquí en el Estado de México, o en momentos en que vemos que hay tensiones internas. Bien lo han dicho quienes me han antecedido, no es ni la primera ni será la última. El PAN ha pasado por crisis muy grandes a lo largo de su historia. Baste recordar al 76, Elenita no me dejará mentir, porque estábamos en esa convención, ella ya como una dirigente muy reconocida, y yo en las infanterías juveniles que veníamos en la delegación de León, que fuimos a la convención del cine ópera en 1976, alegres a elegir nuestro candidato presidencial. ¿Y qué creen que pasó? Que la confrontación interna era tan severa entre los participacionistas y los abstencionistas, y el estatuto que marcaba reglas muy altas para elegir candidato presidencial, y la convención se trabó y el PAN no pudo elegir candidato presidencial. Aún recuerdo con estremecimiento las palabras del presidente nacional
después de la 7ª ronda de votaciones en las que no se alcanzaba el porcentaje para tener candidato, don Manuel González Hinojosa, con la cara demudada, declarar formalmente: Acción Nacional no tiene candidato a la presidencia de la República. Se acabó la convención. No hubo candidato del PAN. Esas eran crisis, esos eran momentos críticos. No minimizo los de hoy, pero de todas ha salido el PAN. Pero la esencia no es volver al pasado de la oposición testimonial. La esencia es aplicar justamente el que el partido es una herramienta ciudadana, un factor de limpieza en la vida pública, un factor de construcción de bien común. Esa es la esencia y se hace desde el gobierno, entre otras cosas porque somos partido. Estuvimos en la oposición mucho tiempo porque el sistema autoritario impedía el acceso al poder, no porque nos negáramos al acceso al poder. Eso buscó el partido desde su origen. Para eso se constituyó como partido. Si no, se hubiera constituido en una asociación de académicos o en una ONG, que entonces no existían. Pero se constituyó como partido para buscar el poder a través de medios democráticos y servir democráticamente a la sociedad. Volver a la esencia no es volver a la oposición que no tenía responsabilidades públicas o de poder. No, volver a la esencia es aplicar desde el poder el interés superior que nos mandan los principios y los valores que le dieron origen a Acción Nacional. Hay un libro escrito por un gran politólogo de la Ciudad de México y de la Universidad de Puebla, que ha escrito un libro que se llama Crisis en la cumbre, que estudia las crisis del PAN con gran serenidad, sin pasión, con gran objetividad, marca dónde estuvo el problema, qué era lo que se debatía y llega a una conclusión. El PAN ha podido salir adelante siempre de sus crisis, de sus problemas, de sus derrotas, porque tiene una conciencia de institución. Mientras el PAN tenga conciencia de institución, va a poder seguir hacia adelante. Hoy celebramos 78 años y estoy seguro que podremos celebrar el centenario si no perdemos la conciencia de institución. Y entonces la pregunta es, ¿qué es una institución? Los fundadores del PAN, don Manuel Gómez Morín y don Efraín, precisamente, ya lo mencionó también Elenita, tenían como uno de los elementos fundamentales del proceso político en el que estaban iniciando al fundar el PAN, de crear una institución, no de crear una fuerza política coyuntural para que acompañara un caudillo que se lanzaba y a ver a dónde iba y después de la elección se acababa todo, no para acompañar una aventura de coyuntura, sino para crear una fuerza política fundada en principios, en valores, con reglas, con normas y con una vida institucional que le diera permanencia. La impronta de los fundadores en esto, hoy día, todavía está viva, está presente. Que la hemos andado deteriorando y le hemos dado buenas cachetadas a esa impronta, es cierto. Pero fue tan fuerte, fue tan fundamental el sentido que tenían de lo que estaban haciendo al darle origen al partido, a la generación fundadora, que hoy todavía le debemos a esa impronta la existencia del PAN. No, bueno, el PAN es una cultura política y aunque ha recibido embates muy fuertes y transformaciones que no siempre son positivas, el PAN ha acreditado que una cultura de trabajo cívico, de ciudadanos maduros, de ciudadanos actuantes, de ciudadanos cumpliendo sus deberes políticos y cívicos y exigiendo sus derechos políticos, no solamente como clientelas de un aparato autoritario de corporaciones que no consideraban a las personas como ciudadanos, sino simplemente como piezas de una maquinaria utilizables al gusto de quien mandaba. Esta cultura de ciudadanía es la gran obra del PAN, es un gran trabajo del PAN. A esto se refería Carlos Castillo cuando hablaba de la victoria cultural, de haber introducido en un país que no le concedía valor al voto, ni a la participación, ni a la organización política democrática, el que finalmente se impuso como cultura, que no siempre se respeta y que habrá que volver a pulir y a volver a revigorizar. Pero este es lo que el PAN debe celebrar.
El PAN fue el gran factor de la transición democrática y es una gran obra en beneficio de México que el PAN ha hecho en estos 78 años. Bien, ¿qué hacer hacia adelante para no alargar mucho la plática? Voy a permitirme simplemente repetir a ustedes lo que son las conclusiones de mi trabajo sobre el futuro del PAN y de lo que el PAN tiene hacia adelante que hacer. Primero, el PAN tiene que restaurar plenamente su institucionalidad. El PAN ha sido dañado mucho por el grupismo, por el fraccionalismo, por las corrientes y por los caudillismos locales o regionales. En el momento en el que empiezan a contar más las personas, los líderes y los grupos que la institución, en ese momento el PAN va de perdida, está perdiendo la institucionalidad. Hay que respetar las normas, las reglas, los estatutos. Hay que debatir fuerte. Si en el PAN nunca se le ha temido la discusión. El PAN nació para discutir las cosas, pero discutirlas en los cuerpos donde hay que discutirlas. Tomar la votación y someterse a la decisión democrática del cuerpo directivo. Porque la decisión que se toma en cuerpos directivos legítimos obliga a los que apoyaron la decisión, a los que se abstuvieron y a los que votaron en contra, porque para eso pertenece uno a la institución. Institucionalidad es que los grupos parlamentarios obedezcan y sigan la línea política del partido, marcada por la directiva del partido, no por lo que se le ocurre al coordinador parlamentario. El PAN tiene una tarea urgente de restaurar su alma ciudadana. Tenemos que hacer política ciudadana, no política de puertas para adentro. ¿Qué regidurías nos vamos a repartir? ¿Qué diputaciones nos van a tocar? ¿Qué candidaturas vamos a echar? Y los ciudadanos por ahí se pudran. El PAN tiene que voltear otra vez hacia afuera de la calle. Miren, les voy a dar un caso de... El PAN logró avanzar y expandirse y triunfar cuando hizo esto, cuando hacía política ciudadana, cuando adoptaba causas ciudadanas, las encabezaba, las abanderaba, luchaba por ellos. En esta región, les voy a contar una anécdota porque es de las vivencias personales. Aquí, en Satélite, en Echegaray, las organizaciones de vecinos eran muy fuertes, muy luchadoras. Era la generación de los pioneros, de los que se vinieron a fundar y a vivir todas estas colonias. Entonces luchaban mucho con la autoridad municipal por los servicios, por la seguridad, por la jardinería, etcétera. Pues habían venido a hacer su proyecto de familia aquí y querían que la autoridad estuviera a la altura de sus expectativas y de sus sueños. Entonces las asociaciones de vecinos eran muy poderosas y el PAN las acompañaba. Es más, muchos de los líderes de esas asociaciones de vecinos fueron luego los dirigentes y los candidatos del PAN. El PAN iba por ellos. Institucionalidad, política ciudadana y liderazgo con valores. Yo creo que el nacimiento, crecimiento, ascenso y victoria del PAN se dio porque tuvimos y el PAN tuvo, en la inmensa mayoría de los casos, por supuesto que hubo algunos que no, pero en la historia del PAN siempre se procuró que las caras que presentábamos eran caras que reflejaban los valores del PAN, de honestidad, de política ciudadana, de participación, de cumplir el deber, del sentido de patriotismo, etcétera, etcétera. Los valores que encarnaban a quienes poníamos colgados en los postes, en los carteles. Por supuesto, este es el espíritu con el que nació el PAN, justamente. El PAN nació para eso. Si revisamos las actas y las cartas con las que don Manuel Gómez Morín y don Efraín González Luna motivaban a los primeros, a los que estaban tratando de convencer de que se sumaran a la formación de un partido político allá en 1939, la famosa carta de don Manuel Gómez Morín a Vasconcelos, maestro de Gómez Morín, y él su alumno, el alumno reconviene al maestro diciéndole: maestro, usted puede ser una persona muy brillante, pero una sola persona no resuelve los problemas. Tenemos que crear instituciones permanentes, una organización que responda a valores, a principios, a estatutos. Un líder, un caudillo no resuelve. Este país está cansado de eso. Todo el siglo XIX fue de caudillos.
La revolución la hicieron caudillos y todos andan pervertidos, se convirtieron en lo contrario de lo que decían que estaban luchando. Son instituciones las que tenemos que hacer, porque los países y los estados no pueden vivir sin instituciones serias, abiertas, permanentes, fundadas, como lo decía don Manuel, en valores, en principios y en programa, no en una persona. Entonces las personas somos muy importantes en las organizaciones, pero no somos insustituibles y no somos necesarias. Nos debemos sumar a una causa, aportar lo mejor de nosotros, ser leales a esa causa y comportarnos como tal, y entonces ser consecuentes nuestros hechos con nuestras palabras. Las personas, insisto, son importantes, pero las instituciones son más. El Maquio Cloutier, que era un portento porque él sí mismo reflejaba valentía, compromiso, generosidad, movió a México verdaderamente con muy poquito dinero. Yo tuve el privilegio de ser su acompañante en toda la campaña presidencial, y cuando nos planteamos el reto de llenar el Zócalo, el PAN nunca había ido al Zócalo. Siempre le tuvo respeto al Zócalo, porque como no éramos un partido que acarreaba, era un partido que acarreaba, como no pagábamos asistencia a los mítines ni nada, pues siempre procurábamos espacios donde la libertad y la expresión de adhesión libre pues pudiera tener un marco digno. Y cerrábamos, que sí, en la Plaza de las Bellas Artes, en fin, en diversos espacios más pequeños. El Zócalo no. Entonces en el comité de campaña dijimos, a ver, traemos un candidato que ha prendido al país, que ha puesto de cabeza al gobierno, que están dispuestos a seguirlo. Vamos a hacer que esto se exprese en las calles. Pero el militante o el simpatizante del PAN no acostumbraba a hacer manifestaciones grandotas. Bueno, pues vamos a enseñarlo. Y entonces hicimos la primera prueba. Vamos a convocar al toreo, todavía existe el toreo. Hicimos el evento del toreo, algunos de ustedes lo deben recordar. Usted. Y se llena el toreo, y era una vibración, una corriente eléctrica en el toreo. Dijimos, a la que sigue, la cadena humana de la democracia en Insurgentes, miles de gentes. Yo les recomiendo que lean el proceso después de esa cadena humana de la humana. Los comentaristas son: algo fuerte está haciendo el PAN. Alguien se ha organizado muy bien ahí, me acuerdo que era la frase de un artículo de Castañeda. Algo se ha organizado muy bien en el PAN, que han logrado hacer esto nunca visto en la Ciudad de México. Una cadena humana por la democracia. Paso siguiente, Zócalo. Se llenó el Zócalo. ¿Saben cuánto gastamos para ese mitin? 0 pesos, 0 centavos, salvo el sonido. Ni un camión. No se le pagó a nadie. Todo el mundo fue por su propio pie. No hubo un solo autobús y el Zócalo se llenó. ¿Es posible hacer esto? Es posible hacer eso cuando los liderazgos reflejan valores. No necesitamos acarrear. Víctor Hugo decía hace rato, ahora hay que pagar a los representantes. La gente antes iba, daba. Y como era de convicción, pues iba preparada a lo que viniera. Iban contrapurgantes, cascos, lámparas, martillos. No, iban armados como soldados. Y no se levantaban hasta que nos llevaban el acta. Si había alguien que les ofreciera dinero porque se fueran y les dejara el acta, le mentaban la madre. Porque eran de convicción, no pagados. Política de valores. Si no reinstauramos los liderazgos con valores, vamos a tener que seguir dando tumbos, pagando todo. Y lo que se paga no es sincero o no es suficiente. 3 cosas entonces me parece que están en nuestro futuro para celebrar con éxito las siguientes etapas del PAN: institucionalidad, política ciudadana y liderazgos con valores. Que sea para bien, 78 años y 100 más. Gracias. Yo creo que la evolución política del país nos lleva a que en la misma pluralidad encontremos convergencias para una nueva etapa de transformaciones nuevas en el país. No cabe duda que se nos agotaron ya los grandes paradigmas de hace algunos años. Para decirlo en breves palabras, el gran paradigma de la transición democrática está agotado. Ahora estamos más bien viendo los saldos que no nos satisfacen de este cambio. Nuestra transición democrática
se desvió en algún momento y ha producido fenómenos grandes de corrupción en los estados, en los municipios, en el país. Entonces tenemos que hacer una revisión de reconstrucción del sistema democrático y del sistema político. Y esta es una de las tareas del Frente y lo tenemos que hacer en pluralidad, precisamente porque la misma democracia posibilitó positivamente que se abriera la cancha para todas las expresiones y esto hace que no haya una fuerza dominante. Esto es bueno, pero si está muy dividido el poder entonces se hace incapaz. Tenemos que generar entonces convergencias de fuerzas políticas que estén pensando en un proyecto superior. Y eso es lo que está haciendo el Frente. Esta renovación del país, esta revisión del sistema político para volver a poner con prestigio la vida democrática, para limpiarla de las adherencias negativas que se dieron en estos años. El Frente está pensando también en renovar el modelo económico, que si bien tiene que seguir sobre la base de las libertades, de la libre empresa, de la apertura, de la modernidad económica, no del regreso al pasado, pero sí tenemos que vigilar que el modelo no está dando todos los resultados que estábamos esperando de él. Hay no suficientes rendimientos de distribución de riqueza, de generación de empleos, se nos han rezagado regiones, se nos han rezagado sectores, lo tenemos que revisar y lo tenemos que hacer, insisto, dentro de una visión de modernidad y de apertura y de libertad económica, no de regreso al populismo o de regreso al estatismo. Organizarse, trabajar, no esperar un golpe de suerte, no esperar un golpe de ocasión, no esperar que con un candidato que a ver cómo sale y porque juntó un poquito más de votos adentro sin probarse afuera va a poder salir adelante. Tenemos que organizarnos, trabajar, ser leales a la institución y hacer trabajo cívico. Esto es lo que está esperando hoy el ciudadano de los partidos.